Continuamos con la siguiente clase en esta fría y hermosa noche. Señales y obras realizadas a través de los jueces, reyes, profetas y sacerdotes. Es decir, todas las señales que se dieron en el Antiguo Testamento, todas las obras, todas las manifestaciones gloriosas y grandiosas que se dieron a través de estos hombres en el Antiguo Testamento, todas son adjudicadas al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es el brazo ejecutor de Dios en el conjunto, en este caso de la dualidad, ¿sí? Porque estaríamos hablando de la deidad, pero involucrando al Espíritu Santo. Entonces, la obra ejecutora de la dualidad de Jehová Dios y del Verbo siempre fue el Espíritu. La obra ejecutada en el conjunto de la dualidad, hablando del Padre y del Hijo, hablando del Nuevo Testamento, siempre lo hizo el mismo, el Espíritu Santo. Por lo tanto, creo que debiéramos de prestarle un poquito más de atención al Espíritu Santo. Porque de paso, el que nos entregó a nosotros el premio de la salvación, aunque Cristo fue el que lo compró, ¿quién fue el que me entregó a mí el premio de la salvación? Y no es tanto que me entregó el premio, sino que me preparó para poder recibirlo. Porque Él puede estar entregándolo y entregándolo, pero si yo no estoy preparado para recibirlo, no voy a recibir nada nunca. Entonces, el que me preparó para recibir ese premio es el Espíritu Santo y Él mismo me lo entregó, aunque el que se lo ganó en la cruz del Calvario fue Cristo. Ahora, señales y obras realizadas a través de los jueces, reyes, profetas y sacerdotes. Vamos con los jueces. En la vida de Sansón, todas sus fuerzas físicas procedían del Espíritu Santo. Jueces 14, 5 y 6, 16, 3, 16, 28 y 31. Sansón en hebreo. Sansón en hebreo, que significa del sol. En la tradición hebrea es uno de los últimos jueces de los antiguos hijos de Israel, mencionados en el Tanaj. Es descrito en el libro de los jueces entre los capítulos 13 y 16. Sansón se caracteriza por una figura hercúlea, es lo que nos han dicho, pero que no es así, por su extraordinaria fuerza para combatir contra sus enemigos y llevar a cabo actos heroicos, inalcanzables para la gente común. Luchar contra un león sin más armas que sus propias manos, acabar con todo un ejército con solo una mandíbula o una quijada de burro o asno, derribar un edificio y la única arma que usó fueron sus manos para derribar ese edificio. Sin embargo, lo que nos han vendido Hollywood y sus aliados de Sansón no es lo correcto. Sansón no era un individuo de unos 2 metros con unos pectorales, una fuerza inmensa, no, era un individuo endeble, era un tipo diminuto. Entonces lo que lo hacía más espectacular era que la calidad de hombre languido no era capaz de hacer y llevar a cabo las hazañas que hacía. Es decir, no tenía tamaño ni cuerpo para tales eventos. ¿Quién era el que hacía a través de él? El Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, pero algunos historiadores lo caracterizan como una figura débil, de mediana estatura. Y por esta causa era el asombro ante los que lo veían en acción, que de un hombre de porte endeble salían tantas fuerzas y por dichas acciones tan heroicas en la vida de Sansón en relación a su fuerza brutal,
se le era atribuido al Dios de los hebreos toda la gloria y la magnificencia. Este siempre ha sido el modelo de Dios. ¿Cuál? El usar a gente que se ve que no tienen esa posibilidad, esa capacidad para llevar a cabo grandes hazañas para que Dios sea el que sea glorificado en todo. Sacar valientes de los cobardes, esa siempre ha sido una de las hazañas de Dios. Jueces 6, 11 y 12. Multiplicar fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40, 29. Escoger al vil para avergonzar al sabio. Primera a Corintios 1:28. De debilidad de sacar fuerza. Hebreos 11:34. Perfeccionar su poder en la debilidad. Segunda a Corintios 12:9. Sin lugar a dudas, esta era la condición de Dios en Sansón, que en la debilidad Dios sacó fuerzas, perfeccionando y multiplicando su poder en la debilidad de un hombre por su espíritu. Reyes, eso fue en cuanto a los jueces. Vamos a ver en cuanto ahora a los reyes. Todas las virtudes que están en el Espíritu Santo descansaban sobre David y Sansón. Para gobernar en ellos había sabiduría, inteligencia, consejo, autoridad, conocimiento, honra. Según Isaías 11:1 y 2, todo esto vino a reposar sobre Jesús, producto de la venida del Espíritu Santo sobre él. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, hablando profecía sobre Jesús, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11:1 y 2. Eso es en cuanto a los reyes. Ahora, en cuanto a los profetas, todas las señales que Dios hizo a los egipcios por la mano de Moisés fueron posibles por la intervención del Espíritu Santo. Éxodo 8, 16 y 19 se da testimonio de lo antes dicho, ya que los hechiceros de los egipcios, al no poder contra Moisés, proclamaron: dedo de Dios es este, cuya expresión es usada para referirse al Espíritu Santo. Según lo registrado en el libro de Éxodo, el mar Rojo fue abierto y sus aguas se separaron, se mantuvieron y volvieron a juntarse por el poder del Espíritu. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Éxodos 15, 8 y 11. Es decir, el que abrió el mar Rojo frente a Moisés fue el Espíritu Santo. Y el que cerró el mar Rojo para aplastar y vencer a los egipcios fue el Espíritu Santo. El que manifestó las 10 o 12 plagas en Egipto fue el Espíritu Santo. ¿Verdad que eso poco lo habíamos escuchado? La construcción del tabernáculo con todos sus utensilios fue diseñado, oiga, por el Espíritu de Dios en la vida de los hombres para obrar bajo su dirección. Así lo registra el libro de Éxodo. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de él, oiga, Espíritu de Dios,
en sabiduría y en inteligencia, en ciencia, en todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artífice de piedra para engastar, y en artífice de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Ahilab, hijo de Ahiasamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar de bronce y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harás conforme a todo lo que te he mandado. Éxodo 31, 1 al 11. Pero ¿quién fue el que dio todo el conocimiento para todo esto? El Espíritu Santo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿A quién le damos la gloria? A Moisés. Y a los hombres y mujeres que trabajaron ahí. ¿Ve la estupidez en nosotros? Uno de los graves problemas que tenemos ahorita en la tierra es que hay una idolatría pero bárbara, por causa de la nación de Israel. Ellos tienen su espacio en el mundo. Yo no estoy en contra de ellos. Pero hay una cantidad de cosas que Dios ha hecho y que hombres de Dios de diferentes lugares han hecho y que nosotros corremos a glorificar a los hombres y no al Dios creador, al Dios que dio la habilidad, la capacidad y el conocimiento. Entonces, estamos engrandeciendo a los hombres que han hecho las cosas, pero al Dios que les dio el conocimiento no le paramos. Ve la desgracia que nos está pasando. Ahora, eso pasa también dentro de nuestras congregaciones. Tenemos un ministro que de repente tiene un conocimiento tremendo. ¿A quién honramos? Al individuo. Tenemos un individuo que tiene unas habilidades muy grandes para captar gente, para conseguir gente. Tiene una congregación muy grande. ¿A quién queremos honrar? ¿A quién queremos darle gloria? Al sujeto ese, ya va. Ahora la pregunta es, ¿quién convenció a ese montón de gente para que estén ahí? ¿Quién le dio la salvación a ese montón de gente para que estén ahí? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio la habilidad a ese tipo para conseguir la plata y todo lo que consiguió para hacer esa construcción? No fue el Espíritu Santo. Entonces, al que debemos de darle gloria como debe ser, que es al Espíritu Santo, no le paramos pelota. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Ahora, la unidad en el conjunto de la deidad. Hay muchas formas desde el punto de vista teológico para demostrar, oiga, que el conjunto de la deidad como persona es totalmente diferente. Oiga, aunque en esencia y en naturaleza sean los mismos, pasemos a desarrollar lo antes dicho. El término Trinidad, aunque no aparece en las escrituras sagradas, es decir, en la Biblia, es un término teológico. La Trinidad como doctrina excluye y execra del ámbito de la teología la doctrina del triteísmo y el triunismo. Triteísmo, le explico qué es eso. Es la doctrina que presenta un politeísmo en potencia, en la creencia de tres dioses, que tiene el mismo poder
las mismas propiedades, las mismas virtudes, gozan de un absolutismo, pero en, en propósito no tienen nada en común. Son totalmente independientes y autosuficientes con diferentes gobiernos. Eso es triteísmo. Triunismo es la doctrina que nos muestra un Dios manifestado en tres personas, oiga, similar a los tres, estando de igual líquida, que representa el agua, sólida, que representa el hielo, y gaseosa, que representa el vapor. El término igual, llamada la doctrina unitaria, sostiene que Jehová Dios dejó de ser el gran yo soy para pasar a ser Dios Hijo. Y a su vez el Teantropos, el Cristo, el Dios hombre, dejó de ser para pasar a ser Dios Espíritu Santo. Es decir, la triunidad afirma que la unidad en la deidad es una unidad absoluta, que la distinción indicada por los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo no son reales ni personales, sino nominales u oficiales, que el Padre solo es la deidad y en su carácter paterno, que el Hijo es la misma persona o ser encarnado o Dios manifestado en carne, y que el Espíritu Santo es también el mismo ser manifestado en su influencia espiritual. Esta doctrina nace del pensamiento de Sabelio, que fue un sacerdote teólogo católico del siglo III, que enseñó en Roma la doctrina de la Trinidad. Se conoce como la herejía sabeliana. La doctrina de la Trinidad, como se presenta en las Escrituras Sagradas, desde el punto de vista tácito o sobreentendido, derrumba por completo la doctrina del triteísmo y el de la triunidad. ¿Sí? Vamos a ver la Trinidad, que es lo correcto. Ya le presentamos las dos que no son, que se parecen, pero no son. La Trinidad es aquella doctrina que nos muestra la manifestación de tres, oiga, de tres Dios, no de tres dioses, de tres Dios, sin negar el monoteísmo, descartando el politeísmo. Monoteísmo, es decir, óigame, un Dios. Politeísmo, tres dioses, no son tres dioses, es uno solo, monoteísmo. Es decir, nosotros somos mono, que es uno. Teísmo teísmo tiene que ver con Dios. Nosotros somos teístas, no somos ateos. Ahora, entonces, la Trinidad es aquella doctrina, déjeme recalcar acá, que nos muestra la manifestación de tres Dios, sin negar el monoteísmo, descartando el politeísmo, entendiendo que son tres como Dios, sin competencia alguna. En ellos hay una unidad en la diversidad. Son uno en naturaleza e intenciones, pero diversos en las acciones. Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo nunca fueron ni serán tres seres separados, pero sí son tres como persona, como Dios son uno, como Dios no son autoexistentes, aunque poseen las mismas propiedades. Ellos subsisten unidos como Dios en la unidad de la deidad. Hay tres personas de la misma sustancia, poder y autoridad. Desde
el punto de vista gramatical se puede denominar que la deidad se compone de tres personas. Pasemos a hacer análisis de algunos pasajes para afirmar lo antes dicho. En Juan 10:30, Jesús dijo, yo soy el Padre. Hoy, en Juan 10:30, Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Oigamos y analicemos esto. El término uno que Jesús utilizó viene del griego heis, que es el neutro de heis, cuyo verbo es enotes. Estos términos tienen las mismas características del vocablo koinonía, cuyo equivalente en nuestro idioma es comunión. La comunión indica tener las cosas en común, mutuo acuerdo, compañerismo, tener una sociedad, una intimidad y una distribución. Esto indica que cuando Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno, no se refiere a la unidad en forma compacta, trinitariamente hablando, se refiere a la unidad en esencia, naturaleza e intenciones. Siempre se nos ha presentado la unidad en el conjunto de la deidad como una triunidad. No obstante, la Biblia presenta la unidad de la deidad como una trinidad, es decir, como tres personas diferentes con una misma naturaleza y un mismo sentir. Por otra parte, Jesús utilizó en Juan 14:16 el término otro para hacer referencia al Espíritu Santo, cuyo término es lo que se conoce gramaticalmente como un pronombre pronominal indefinido, que es lo que hace una distinción genérica y numérica. Se debe tomar en cuenta para mayor comprensión del pasaje en relación a la unidad, que en el griego hay dos pronombres pronominales indefinidos que son heteros y alos. Pasemos a dar la definición de cada uno de ellos. Heteros es el pronombre pronominal indefinido que te hace una distinción tanto numérica como genérica, indicando en cuanto a individuo se refiere que son dos personas totalmente diferentes con características diferentes. Alos como pronombre pronominal indefinido es aquel que te hace una distinción numérica pero no genérica, indicando que como personas son totalmente diferentes pero con características similares. El término que Jesús utilizó al referirse al Espíritu Santo como otro consolador fue alos, haciendo una distinción numérica pero no genérica. Lo que Jesús quiso decir fue, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que no soy yo, pero que tenemos las cosas en común. Tenemos una similitud. El término alos indica alguien que está junto a uno y es otro de la misma clase. Esta palabra alude a similitud, pero también pone de manifiesto diversidad de funciones. El uso que Jesús hace del término alos para hacer referencia a otro consolador equivale a uno junto a mí, además de mí y en adición a mí, porque aunque exactamente igual a mí, que en mi ausencia hará lo que yo haría, porque tiene el mismo sentir, el mismo objetivo y el mismo plan, le añado yo. Además de esto, en el pasaje que mencionamos, aparece la acción de dos personas en relación a una tercera persona. Jesús dijo que él le rogará al Padre, ese es uno,
para que envíe a otro. Ahí hay dos, que es el Consolador. Tome en cuenta que el que ruega y hace la petición es Jesús, y al que se le hace la petición es al Padre. Y a su vez, el que envía al Espíritu Santo, en el pasaje encontramos por sí solo la presencia de tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Analicemos el pasaje. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La pregunta del millón es esta. Ya va. Guardad mis mandamientos. ¿Qué dice Jesús aquí? Guardad mis mandamientos. Nótese que no está diciendo los mandamientos de la ley de Moisés. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos de Jesús? Mi pregunta es para todos los que me ven allá, y los que están aquí, y los que van a ver en otros lugares. ¿Quién se ha sentado a estudiar y a analizar cuáles son los mandamientos que Jesús vino a traer? Escríbame a alguien y me los manda. Le voy a dar el número de teléfono, 0424-536-1273. Por favor, hágalo a la brevedad posible. Esta misma noche yo transmito este mensaje y lo van a estar viendo todo el mundo por ahí. Y yo le garantizo que no hay uno que se haya sentado a estudiar y que tenga en sus manos los mandamientos que Jesús ordenó, porque aquí están creyendo que son los mandamientos de la ley. No, Jesús está hablando mis mandamientos, los que Él dejó, los que Él vino a traer. Que en Mateo capítulo 5, hay más de 5 veces Jesús dijo: oíste que fue dicho a los antiguos, mas yo digo ahora. ¿Quién se ha sentado a estudiar esa broma? Ahora, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. ¿Quién va a rogar? Jesús. Y os dará otro. Ahí hay dos, Consolador, para que esté con vosotros. Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Juan 14, 15, 17. Debemos aclarar que hay términos que Jesús y Pablo mencionan por causa del politeísmo y el sectarismo que había en los pueblos, pero que dichos términos no niegan la doctrina de la Trinidad. Dichos términos son: el Señor uno es, Marcos 12:29. Aquí no se está negando la Trinidad. El único Dios verdadero, porque es que no hay más Dios. El detalle es que ese Dios verdadero está compuesto por tres, ya se lo demostré. Juan 17:3. Porque Dios es uno, indiscutiblemente, en objetivo, en el trabajo, en el programa que tienen, pero lo componen tres. Romanos 3:30. Solo hay un Dios, indiscutible, no hay más. Primera Corintios 8:6. Reitero, estos términos, bajo ninguna circunstancia, fueron usados para negar la Trinidad en el conjunto de la deidad. Se expresaron por el politeísmo que había en aquellos lugares. Por otra parte, desde el punto de vista textual, en las Escrituras aparecen pasajes que hacen referencia a la diversidad en el conjunto de la deidad, mostrando la Trinidad en ello. En la deidad podemos notar una diversidad en las acciones y operaciones, pero una unidad en las intenciones, porque la diversidad en la deidad es cooperativa y no competitiva. Uno de los problemas que tenemos nosotros como creyentes es que en el caso de nosotros los seres humanos, toditos somos competitivos. Tenemos una competencia, todos nosotros. Que yo sé leer mejor que tú, que yo sé escribir mejor que tú, que yo sé hacer las arepas mejor que tú, que yo sé hacer el sancocho mejor que tú, que yo sé hacer la ensalada mejor que tú, que yo pego los bloques mejor que el hermano, que yo soy el mejor masajista, que yo soy el mejor predicador. Todo en nosotros es una competencia. Y así como nosotros somos competitivos, creemos que a Dios les pasa lo mismo. Queremos interpretar a Dios como somos nosotros.
Y no es así. En Dios hay cooperatividad. Y el problema es que nosotros aquí en Venezuela, cuando digo nosotros, me refiero al tiempo en el que se dio aquella intención por parte del Estado de formar cooperativas, que hasta yo intenté, es más, yo registré 2, que nunca se dio nada. Entonces, el Estado impulsó y movilizó las cooperativas a diestra y siniestra. ¿Cuál era el objetivo? De que la gente tuviera un registro para que tuviera trabajo, pero para que ganaran igualito, que eso nunca se dio. Porque entonces venía el hermano y registraba una cooperativa él y los 5 que él metió. Entonces, a la hora de distribuir las chivas, dicen los viejos, los cobres, dicen los maracuchos, a la hora de distribuir los reales, el más avión se quería llevar todo. Es decir, el que tenía más saliva tragaba más harina. Pero ya va, no era una cooperativa. El otro detalle es que el que le gustaba trabajar, hacía el trabajo, pero el flojo quería que el otro trabajara y cobre igualito. Entonces hay una competencia. Es decir, el que trabaja porque le gusta trabajar, le gustaba hacer las cosas bien. Pero a la hora de cobrar, entonces querían fregarle la vida al que trabajó, y el flojo quería cobrar igual porque como era cooperativa. Eso nos pasa a nosotros aquí, pero en Dios no pasa eso. Entonces queremos interpretar a Dios en el conjunto de la deidad como somos nosotros. Ahora, en Dios le dije que hay cooperatividad, no competitividad. A continuación voy a dar algunos ejemplos con algunos pasajes que muestran la Trinidad en el conjunto de la deidad. En Mateo 3, 16, 17, vemos la manifestación del conjunto de la deidad en diferentes formas. Y esto es corroborado por Hechos 10:38. Mira lo que dice Hechos 10:38, que lo vamos a leer a continuación. Donde describe que el que unge es el Padre, el ungido es Cristo y la unción es el Espíritu Santo. Aquí vemos la manifestación de 3 personas con diferentes funciones, pero con un mismo objetivo y sentir. Oiga, y Jesús, después que fue bautizado, vamos primero al río Jordán, subió luego del agua. Y aquí que los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí está hablando Juan el Bautista. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16, 17. Voy. Está Juan bautizando. Viene Jesús caminando sobre las, saliendo de las aguas, por sobre las aguas, ¿sí? O entre las aguas, porque no venía por encima del agua, entre las aguas. Y entonces Juan, ¿qué es lo que ve? Al Espíritu Santo que desciende en forma corporal, ¿cómo? Como paloma. Oiga, ¿cómo? Similar a, no es que es una paloma el Espíritu Santo. ¿Cómo es simil? Parecido a. Ahora, ¿por qué Juan tuvo que ver? Porque Juan no era espiritual. En el Antiguo Testamento se tenía que ver y se tenía que oír para poder aceptar. Pero ahorita es al revés. Ahorita el que anda buscando que Dios le hable, que quiere escuchar la voz de Dios y que quiere ver es el carnal. Ahorita está escrito y yo tengo que creer lo que está escrito y avanzar. Ahora, vemos entonces que Jesús viene caminando, el Espíritu Santo desciende sobre él y la voz del cielo. ¿Cuántos hay aquí? 3. Ahora pregunto, la voz del cielo fue que Jesús alzó la boca para arriba y dijo, este es mi Hijo amado. Así, Jesús mismo. Eso es lo que nos enseña lo solo Jesús. Ajá. Y Cristo entonces se medio desapareció y entonces él mismo descendió sobre él en forma corporal. No, son 3, aunque no le quepe en la cabeza, son 3. Y lo digo no por ustedes, no, sino por los que me están viendo y oyendo. Algunos amigos que creen que los que hablan de la triunidad, ellos dicen que es que Dios dejó de ser Dios y se hizo hijo. Y el hijo dejó de hacerse hijo y se hizo Espíritu Santo. Entonces hablan de una triunidad. No es una triunidad, es una trinidad. Son 3. Que es un solo Dios, eso es cierto. No son 3 dioses. Ahora, ¿cómo Dios ungió? Este es Hechos 10:38. Oiga aquí. ¿Cómo Dios ungió? Ahora, yo les voy a permitir a ustedes que me respondan allá abajo. ¿Quién fue el que ungió? Respondan allá. ¿Quién ungió? Ajá.
¿Cómo Dios ungió? Ahora la pregunta es, ¿con qué ungió? Con Espíritu Santo, dice el texto. ¿A quién ungió? A Jesús de Nazaret. ¿Cuántos tenemos aquí? A tres otra vez. Entonces, ¿quién ungió? Dios. ¿Con qué ungió? Con Espíritu Santo. ¿A quién ungió? A Jesús de Nazaret. Y luego dice, y como hablando de Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, y al final me dice, porque Dios, oiga, porque Dios estaba con él. Ajá, ¿quién es ese Dios que estaba con él? El Espíritu Santo. Ese Dios que estaba con él es el Espíritu Santo. Entonces, señores y señores, si ustedes no lo habían oído, esta noche lamentablemente lo van a tener que oír. Todos los milagros que se dieron en el ministerio de Jesús, Jesús no hizo ni uno. Todos los hizo el Espíritu Santo. ¿Podía hacerlo Jesús? Sí, pero no debía. ¿Por qué razón? Porque si la venida de Jesús a la tierra no era hacer milagros. El trabajo de Jesús no era hacer milagros. El trabajo de Jesús no era sanar enfermos, no era echar fuera demonios. El trabajo de Jesús no era multiplicar los panes y los peces. Ese no era el trabajo de Jesús. Eso fueron ñapitas, añadiduritas que él dio. Porque cuando usted lee la Biblia, Jesús andaba predicando y enseñando. El trabajo de Jesús era predicar, era enseñar. Los milagros venían como añadidura, como a regalo adicional. Sin embargo, tampoco el trabajo de Jesús era predicar. ¿Cuál era el trabajo de Jesús? Vencer el pecado. Destruir el pecado. Para, destruyendo el pecado, destruir las muertes, la espiritual y la física. Y destruyendo las muertes, entonces vencer al diablo. Ese sí era el trabajo serio de Jesús. Lo demás vino como acompañante. ¿Sí? El trabajo serio de Jesús era vencer el pecado. Venciendo el pecado, vencer las muertes, la espiritual y la física, y de esa manera vencer al diablo. Por lo tanto, su ocupación era esta. Ahora, ¿quién fue el que hizo los milagros? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que multiplicó los panes y los peces? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que echó fuera a los demonios? El Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, oiga bien esto. En Hechos 7:55 se denota la manifestación del conjunto de la deidad en diferentes funciones, pero con un solo objetivo. Dice que Esteban, puesto los ojos en el cielo, vio a Jesús, oiga, de pie, que estaba a la diestra del Padre. Observe que el Padre está en su trono, el Hijo está a la diestra. Ahora la pregunta es, ¿a dónde estaba el Espíritu Santo? Ahí en Esteban, en la tierra, porque ¿quién fue el que le abrió los ojos para que viera allí arribota? Porque usted tira una mirada para arriba y no ve más así. Mire, ni con larga vista, ni con binoculares va a llegar allá arriba. Entonces el Espíritu Santo estaba en Esteban, ahí están los tres otra vez. Morando en Esteban estaba el Espíritu Santo, ya que el texto dice Esteban lleno del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, 4 y 7 dice que el Padre trabaja con las operaciones, el Hijo con los ministerios y el Espíritu Santo con los dones. Según Mateo 12:32, la blasfemia contra el Hijo es perdonada, pero contra el Espíritu Santo no es perdonada. Mi pregunta es, si son lo mismo, ¿por qué uno te perdona y el otro no te perdona? Si Cristo perdona, que es el intermedio, el Espíritu Santo, que según lo que dicen los que creen en la Trinidad, que Cristo dejó ser Cristo para ser el Espíritu Santo. Si Cristo perdona, ¿por qué el Espíritu Santo no perdona? Si perdona aquí siendo Cristo, ¿por qué aquí siendo Espíritu Santo no perdona? Debiera ser igual. Hay que analizarlo yo. Ahora, mi pregunta es, si son lo mismo, ¿por qué no te perdona y el otro no? ¿Por qué uno perdona y el otro no? Según Juan 16:14, el Espíritu Santo tomará de lo de Jesús y se lo hará saber a la iglesia. Mi pregunta es, si son lo mismo, ¿por qué uno tiene que tomar del otro para enseñárselo al otro? Ahora pregunto yo, aquí una pregunta seria.
los casados. Usted tiene en su cartera plata o tiene en la nevera cosas que ya compró, que están ahí en la casa, que ya, bien sea que los haya comprado la mujer o los haya comprado el hombre, ya están en la casa, son de los dos. Usted agarra eso y se lo regala así a diestra y siniestra a los demás sin consultarle a la esposa o sin consultarle al esposo. Ajá, ¿por qué razón? Aunque son uno, tiene que haber una dualidad. Y siempre las mujeres son más avispas que nosotros los hombres, porque hay gente que viene a nosotros a pedirnos y nosotros somos una talega para dar, pero las mujeres son más pilas y saben que si el que viene de parásito no va a decir no, porque ese flojo usted lo está manteniendo y él no quiere trabajar. Ellas son más pilas en ese aspecto. Y a veces uno también, a veces ellas también, muy avispas que son, pero a veces meten los pies donde no deben, ¿no? Pero ahí tiene que haber una ahora. Según 1 Corintios 2:10, el Espíritu Santo es el encargado de escudriñar lo profundo de Dios para revelarlo a la iglesia. En este caso, mi pregunta es, si son lo mismo, ¿por qué el Espíritu tiene que escudriñar la mente del Padre como caso aislado? Si observamos bien, 1 Corintios 2:11, nos daremos cuenta que el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y aún lo profundo porque es Dios y está con Dios. En el caso del hombre, el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre porque está en él. Es decir, el espíritu del hombre escudriña las cosas del hombre desde el interior porque está en él. Oiga, mientras que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, oiga, sin estar en él, porque es Dios. Perdón. Si el texto afirma que el Espíritu de Dios escudriña las cosas de Dios porque está en él, entonces tendríamos un dualismo y no tendríamos posibilidad para la Trinidad. Pero el texto afirma tácitamente que el Espíritu Santo es Dios, está con Dios, no es Dios Padre, y esto demuestra la presencia de dos personas. En Mateo 4:1 y Lucas 4:1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. El término llevar del griego es anago, que indica conducir a alguien a un propósito definido que en algunos casos es desconocido. Si entre Jesús y el Espíritu Santo existe una dualidad, formando una triunidad con Dios Padre, ¿cómo es que Jesús es conducido, oiga, a un propósito definido por la persona del Espíritu Santo, siendo él mismo el Espíritu Santo? ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido. Es decir, te la pongo de otra forma. Salió embarazada tu esposa porque tuvieron actividad sexual y estás embarazado tú también. Te patea el muchacho en la barriga a ti también. Baja la teta tú también. Te van a hacer el eco a ti también. Tienes que ir al ginecólogo tú también. Verdad paralela para que me entienda una con la otra yo. Ahora, son detalles. Debemos tomar en cuenta que el mismo verbo que se utilizó para hacer referencia al Espíritu Santo, debemos tomar en cuenta que el mismo verbo que se utilizó para hacer referencia al Espíritu Santo, como el que llevó a Jesús al destino, fue utilizado para referirse al diablo cuando llevó a Jesús al pináculo del templo para tentarlo. En ambos casos, quienes hicieron el traslado fueron personas distintas a Jesús. Uno lo llevó para ser tentado, Mateo 4:1, en este caso el Espíritu Santo, y el otro lo llevó para tentarlo, Mateo 4:5. El término que se utilizó es el mismo.
En el bautismo aparecen asociados como tres personas diferentes, pero tienen algo en común, bautizándolo, oiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. En este pasaje se puede demostrar, desde el punto de vista gramatical, la Trinidad en el conjunto de la deidad. En el desarrollo del pensamiento escrito aparece lo que se conoce en el sentido gramatical como una contracción de la preposición de y del artículo el, originando el término del, el cual indica o muestra tres personas involucradas en la acción. Y si se traza de una, o si se trata, si se tratase de una triunidad, el pasaje lo describiría sin usar el artículo determinado y sonaría de esta forma, si se tratara de una triunidad, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una triunidad. ¿Sí? Como diría Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reitero, el hecho de que se haya utilizado el término del en asociación en el bautismo indica que son tres personas diferentes con un mismo sentir. Cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, se puede entender, según lo que registra el texto sagrado, que la presencia y manifestación del Dios Trino, que hay una visible y audible demostración de la distinción y personalidad de cada una de las tres gloriosas personas de la deidad. En esta escena vemos la presencia del Theanthropos, el Dios hombre, hablando de Jesús, sometiéndose en obediencia al rito del bautismo. Vemos la persona del Santo Espíritu descendiendo y formando en la humanidad, descendiendo y morando en la humanidad de Jesús. Vemos la persona en voz audible del Dios Padre, dando testimonio de su complacencia para con su Hijo. Por lo tanto, el Padre no es el Hijo, ni el Padre ni el Hijo son el Espíritu Santo. En esta escena vemos una distinción real, no nominal, y una distinción personal, no oficial. Mateo 3, 16, 17. En la regeneración del hombre vemos la manifestación del conjunto de la deidad en diferentes acciones, mostrando la diversidad en las operaciones, pero uno en las intenciones. Esto está registrado en el Evangelio de Lucas 15, donde se narra tres historias dentro de una parábola que revela el pasaje de la Trinidad en la salvación del hombre, perdido por el pecado. La primera historia es la oveja perdida. Nos habla de Cristo, el Hijo nos habla de Cristo. El Hijo, el buen pastor que busca la oveja perdida, tipo del hombre caído en Adán. La segunda historia simboliza al Espíritu Santo en una mujer como una lámpara que busca y encuentra una moneda perdida
en la oscuridad, tipo del hombre perdido en tinieblas y que es iluminado mediante la intervención del Espíritu en el convencimiento de pecado. La tercera historia es la del hijo pródigo. Habla del padre que recibe al hijo arrepentido y lo perdona, tipo del hombre que estaba perdido y que es convencido de pecado por el Espíritu Santo, regresando mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahí están los tres en diferentes funciones involucrados en la salvación del hombre: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios se despide con el siguiente saludo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En esta despedida, el apóstol deja en claro la Trinidad en el conjunto de la deidad. Segunda a Corintios 13:14. En la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 15, versos 20 al 22 y 28, se presenta la manifestación del Padre y del Hijo en una forma clara y que muestra la diversidad en las operaciones como dos personas diferentes con un denominador común. ¿Sí? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Quién ha resucitado de los muertos? Cristo. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, el primero de los resucitados. Luego los que son de Cristo en el día del arrebatamiento van a ser los segundos resucitados en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino. Oiga, ¿a quién? Al Dios Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó bajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa, importante esta palabra, aquel que sujetó a él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Primera a Corintios 15, 20 y 28. En la carta a los Efesios se presenta el conjunto de la deidad en la participación de la regeneración del hombre. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, es decir, vosotros los gentiles, los no judíos, en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, es decir, aquel tiempo pasado, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, mira lo que viene: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las
enemistades. La ley de los mandamientos, la ley de Moisés, expresados en ordenanza para crear, oiga, en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios al hombre en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, Padre, Cristo y Espíritu, por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificando sobre él fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal, del ángulo Jesucristo. ¿Quién es la piedra principal? ¿Quién es la piedra principal? No es Israel, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿Quién es ese Dios que mora en nosotros? El Espíritu Santo. Efesios 11:22. ¿Sí? El apóstol Pedro en su primera carta dejó por escrito la declaración de la Trinidad divina. Analicemos el pasaje, pero lo vamos a dejar hasta aquí por hoy porque creo que ya estamos elevados. Déjenme leer 4 líneas más aquí para quedarnos aquí en un punto. ¿Qué es lo que dice Pedro? El apóstol. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en su santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Cuántas personas está mencionando Pedro aquí en cuanto a la salvación? Gracia y paz sean multiplicadas. Primera de Pedro 1 y 2. Voy otra vez. Pedro, apóstol de quién? Jesucristo, un individuo. A los expatriados, los que habían sido dispersados por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre. ¿Cuántos hay ahora? 2. Síganme. En santificación del Espíritu. ¿Cuántos hay ahora? 3. Para obediencia y ser rociados con la sangre de Jesús, que ya está mencionado. Gracia y paz sean multiplicadas. Ahora, en el Antiguo Testamento se demuestra la manifestación del conjunto de la deidad. Aparecen en acción Jehová Dios, Dios Verbo y Dios Espíritu Santo. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envía Jehová, el Señor y su Espíritu Santo. Escúcheme, esto está donde Isaías 48:16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. 1. Ahora me envía. ¿Quién lo envía? Jehová el Señor y el Espíritu Santo. ¿Cuántos hay? 3. Entonces, ¿por qué algunos se aferran que uno mismo? En conclusión a este punto, queda demostrado que sí existe la Trinidad, no la triunidad, en el conjunto de la deidad. Tenemos un Dios Padre, ¿alguien puede decir algo? Sí. Tenemos un Dios Hijo,
Y tenemos un Dios Espíritu Santo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén también.